componente genético importante. Dice, hoy en día contrato un empleado y me doy cuenta que el empleado tiene TDA y lo apoyo y me apasiono porque sé que le puedo explotar la parte creativa y sé qué tareas no darle. Dice, de verdad me quité un peso de la espalda. Todo lo que me decían, flojo, astronauta, ido, nunca cumples, nunca llegas, nunca acabas, lo vas a dejar a la mitad, no te vamos a escoger, yo en tu equipo ni loco. Mamá que le decía, no me avergüences cuando vayas a tal lugar, eres torpe, no lo vas a hacer, a él no lo inviten. Todos esos estigmas te pueden acompañar toda la vida. Entonces, bueno, la autoestima de este paciente dice es que era muy mala mi autoestima y no tenía por qué haberlo sido, porque tengo muchas otras habilidades que podría desarrollar. Entonces dice, bueno, el ser impulsivo no es tener una mala intención. Uno de los grandes problemas del TDA es la impulsividad, pero entonces para muchos maestros y sobre todo en la adolescencia es como si fueras malo y nada más eres impulsivo, es algo en automático, que hay que aprender toda esta parte de autorregulación. Entonces, bueno, está toda esa parte de no tener filtro, de ser muy intenso, de sentirse insoportable. Y dice, la rabia e impotencia que yo sentía me llevaba a romper lápices, a aventarlos. Empezaba 7 veces a leer la primera página de un libro y nunca podía acabar de leer. Si había algo que era más estimulante, dejaba lo que estaba haciendo y me iba con algo más estimulante. Y la intimidad con mis novios también afectó. Me distraía hasta en la parte de la sexualidad. Entonces siempre había esta parte de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te concentras? Entonces dice, bueno, claramente he ofendido a mucha gente sin querer y a nivel pareja también. Entonces, bueno, el TDA a mí me parece un nombre imperfecto y me parece que está sobrediagnosticado, pero es todavía mejor que el anterior, que era disfunción cerebral mínima. El síndrome como tal habla de un déficit, como que de veras tienes un defecto, entonces ya te está marcando como un déficit. Y yo propondría que se llamara eres de atención inconsistente, porque tampoco es que nunca tengas atención. Entonces, bueno, la palabra trastorno también pone al síndrome en la categorización de patología, cuando la realidad es que es una condición neurobiológica y sí te va a acompañar a lo largo de toda la vida. Ahorita vamos a ver un poco estadísticas de qué pasa con un niño tratado, cuánto de esto va a permanecer en la adolescencia, cuánto en la vida adulta. Por eso creo que la importancia es no solo tratar el TDA, sino a la persona. Y bueno, ahorita con todo este asunto de Monterrey, que dice que hay que operación mochila y todo esto, también está la situación con TDA, que la maestra le va a decir a la mamá, es que tienes que ordenar la mochila, es que tienes que revisar la mochila. Y no sé si han visto unos memes que están circulando, que dicen, bueno, ¿qué tal si además de revisar la mochila, vamos pensando en revisar las emociones, en revisar cómo se siente el niño? La mochila realmente pasaría a un plano secundario. Entonces, bueno, realmente el mensaje es que el TDA no te impide ser doctor, científico, presidente, empresario y todo esto. Y también una cosa que esperamos poder ver es que hay muchos problemas secundarios al TDA y son todas las comorbidades que van creciendo con el TDA, porque tenemos al oposicionista desafiante. Ahorita vamos a ver todas las comorbidades que no eran en un origen. O sea, el problema es que el origen de un TDA no tratado va a crecer en un montón de comorbidades. Entonces, bueno, esa sería como la parte no formal. Y ya vámonos un poco con lo formal. Bueno, todos estos aspectos se podrían hablar en el TDA. Sé que no nos va a dar tiempo y sí quiero al final tener un diálogo con ustedes, por lo menos 15-20 minutos, pero por un lado estaría la definición, las bases neurobiológicas, las causas, el diagnóstico, una prueba que a mí me parece importante conocer, que es el MOXO, una prueba de Israel que te da un perfil con 4 áreas, ahorita las vemos,
qué pasa en los niños, qué pasa en las niñas, en adolescentes, en adultos, comorbilidades y las intervenciones. Estamos muy acostumbrados a la terapia psicopedagógica y lo entiendo, porque es el primer paso donde hay que darle estrategias a los niños, hay que hacer ejercicios de atención y de concentración. A veces hay que sumarle la parte farmacológica, a veces no. Pero la parte psicoterapéutica me parece importantísimo, que es cómo salpica el TDA a toda la persona en general. Podemos hablar también del TDA y las drogas y de la intervención psicoanalítica y ver también algunos casos. Entonces, bueno, el DSM-5, que a muchos de nosotros no nos encanta, creo que la mayoría son psicólogos, ¿no? ¿Tú eres psicólogo? ¿Yo? Sí. No, yo soy diagnosticado. Ah, ok. Pero de alguna forma no sé qué tanto vale la pena repetir los puntos que trata el TDA, pero bueno. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico, sí originado en la infancia, y las letras rojas es algo que yo añado, que no existe en el DSM-5. Y yo pongo exacerbado o mitigado por el tipo de apego u otras situaciones afectivas. En un ratito les voy a mostrar un video de un bebé con muchísima impulsividad y cómo te vas a apegar como mamá a un bebé así, y según el tipo también de mamá, esto se va a exacerbar o no, de mamá, de colegio, de entorno, de hermanos, todo esto va a tener una importancia muy grande. Ahora, claramente implica un patrón de inatención, hiperactividad y o impulsividad, que en muchas ocasiones va a estar asociado a otros trastornos. Tal vez no de origen, pero más adelante se van asociando trastornos. En el DSM-5 dice que antes de los 12 años podemos ver bebés con TDA. O sea, yo nunca me esperaría a los 12 años porque ahí ya hubo un daño a la parte emocional. También dice que intensidad y frecuencia superior a lo normal para la edad y la etapa del desarrollo. Hablando de adolescentes es un problema porque a veces uno cree que pues es que es adolescente, entonces si le rompió la botella en la cabeza a otro chavo en la disco o en el antro, pues es que es adolescente. Y no, bueno, eso no es ser adolescente, eso es tener un problema serio de impulsividad. Y luego, que deteriore o interfiera de forma significativa en el rendimiento del niño en dos o más ámbitos de su vida, escolar o laboral, familiar y social, y no ser causados por otro problema médico, o sea, no tener que ver con algo de intoxicación, una droga o un problema psiquiátrico. Bueno, esto está muy lento. Los síntomas generales del TDA: dificultad para atender a pequeños detalles y cometen errores constantemente por descuido. Dificultad en mantener la atención, lo cual es obvio. Aparentemente no escucha cuando se le habla o no se le da una instrucción. No termina las tareas o trabajos escolares y no puede mantenerse sentado en su lugar. Incapacidad de organizarse tanto interna como externamente. Evita aquellas tareas que involucran actividades que se le dificultan y pierde el material escolar como lápices, sacapuntas, mochila, y no lleva sus tareas o se le olvidan. Se distrae fácilmente ante cualquier estímulo interferente. Entonces, bueno, esto básicamente son los tipos. Ahora, hay tres tipos de presentaciones del TDA. Yo creo que el TDA es como un gran elefante y a veces alguien podría decir: yo soy del TDA que está en la parte de la trompa del elefante, yo soy el TDA que está encima, porque cada quien tiene su propio TDA y lo vive de forma diferente. Y una de las cosas que a mí me desespera mucho es que tendemos a uniformar el TDA. Y además que parece algo tan concreto y tan simplista, y en el fondo es súper complejo el TDA, y hay afectaciones realmente multifacéticas. Y un TDA de Pedro puede ser completamente diferente al TDA de Juan. Entonces ahí es donde de veras cada niño con TDA debe ser como un traje a la medida. Entonces están, bueno, las tres presentaciones, en el que es predominantemente falta de atención. Esto es bastante más frecuente en niñas que en niños.
la niña que está en la luna, etc. La que es predominantemente hiperactividad e impulsividad, donde lo que prevalece son problemas de conducta. Y luego la presentación combinada, que hay falta de atención, problema con hiperactividad y problema con impulsividad. A ver, cuando hay inatención, ¿qué pasa? Y suena un poco repetitivo, nos vamos a ir rápido con esto, pero es un patrón persistente de inatención, por eso hablo yo de atención inconsistente. Interfiere con el funcionamiento, con el desarrollo, y básicamente son varios síntomas que se mantienen por lo menos durante 6 meses y mínimo 5 síntomas para que se pueda dar esto. El problema es que un niño puede ser inatento por otros motivos que no es un trastorno por déficit de atención. Puede estar inatento porque los papás se divorciaron, porque lo cambiaron de colegio. Por ahí hay una parte que digo, bueno, ¿qué cosas atiende el niño con déficit de atención? ¿Qué está atendiendo? Porque a lo mejor está atendiendo determinado tipo de problemas de su familia o de otra naturaleza. Entonces sí tenemos que saber qué es déficit de atención y qué no. Obviamente no prestan atención a detalles, cometen errores muy frecuentes, sumaron en vez de restar, cosas de ese tipo. Tienen mucho trabajo en clases, en el deporte, en las pláticas, porque su mente inmediatamente se va a otras cosas. Aparentan no escuchar aunque se les hable directamente, no siguen instrucciones, no terminan tareas, tienen mucha dificultad en organizar tareas, materiales y actividades, no hacen un esfuerzo mental sostenido o tienen dificultad en iniciar algo. Es como después lo hago, como que mucho trabajo para iniciar. Pierden muchas cosas, se distraen con estímulos externos o internos, que siempre creemos que es el ruido del teléfono, pero también es con sus propios pensamientos. Y olvido de actividades cotidianas como horarios, citas, pagos. Una de las características de los adultos, porque la inatención está en todas las edades, pero el manejo del tiempo. Les cuesta mucho trabajo llegar puntuales, respetar, tener cierta estructura, o están hablando de algo y se les va realmente el avión como el niño este. Cuando es hiperactividad e impulsividad, son niños que juegan o golpean con las manos y los pies, se retuercen en el asiento, se levantan, no permanecen sentados, corretea o trepa. También esto persiste en adolescentes y en adultos que tienen mucha inquietud motriz, incapaces de ocupar tranquilamente en juegos, empiezan un juego o hacen trampa o tiran las fichas y no acaban el juego. Obviamente hay una repercusión social. Entonces ahí es donde ya vemos que empieza a haber repercusión en otras áreas. Actúan como si estuvieran impulsados por un motor en las clases, en las juntas, pueden hablar excesivamente, responder antes de tiempo, no respetan turnos, interrumpen o se inmiscuyen con otros inadecuadamente. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un niño hiperactivo, ¿no? Cuando es combinado, peor. Dificultad en permanecer sentados, se mueven en exceso manos y pies, corren, brincan o saltan en situaciones inapropiadas, tienen problemas con el juego, actúan sin parar como si tuvieran un motor y hablan constantemente. Creo que de repente hay imágenes que dicen mucho y creo que estas imágenes dicen bastante de lo que es niño, adolescente o adulto, hombre o mujer con TDA. Ahora, hay una serie de bases neurobiológicas que no me voy a meter en esto, pero sí me encantaría pasar un video que creo que dura 3 minutos, que explica la biología del cerebro. Las 3 áreas afectadas son las regiones corticales, las subcorticales y el cerebelo. Esas son las principales. Me gustaría ver muy rápidamente este video y así no tenemos que ver otras cosas. Tenemos para que vayan haciendo. No me está jalando, ¿qué hay que hacer? A ver. A ver si te les haces. Acerca
de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Bueno, pues creo que es breve, pero creo que sí explica las bases neurológicas. No me voy a meter mucho en esto, pero vimos que sí es corteza prefrontal y frontal, tiene mucho que ver, y las sustancias que hablamos de dopamina, serotonina, etcétera, ¿no? Ahora, la parte prefrontal afecta atención y funciones ejecutivas. Entonces, bueno, de alguna forma cuestiones como tomar decisiones, planear, organizarse y ejecutar, porque tiene uno la intención de ejecutar, pero de alguna forma se pospone. Evaluar acciones y ver las consecuencias. Todo eso tiene que ver con la parte ejecutiva y está afectado en el TDA, pero en algunos, porque no todo el mundo va a tener la parte neurobiológica idéntica. Por eso es tan importante ver qué tipo de TDA tiene cada quien. Están los estímulos eléctricos que llevan y traen información necesaria para poder realizar todo lo demás, la organización, ver consecuencias, etc. Y gracias a las neuronas y estas a su vez se comunican por sustancias químicas que son los neurotransmisores. Y se conectan entre los espacios que dejan las neuronas, son las sinapsis, y cuando los neurotransmisores no lo hacen bien, vamos a tener personas lentas y personas distraídas, y otros van a ser acelerados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay niveles bajos de dopamina? Va a haber distracción, dificultad para completar una tarea o sostener la atención de un mismo tema, dificultad para pensar anticipadamente, dificultad para responder a tiempo, impulsividad cognitiva, porque hay muchas ideas que se te vienen al tiempo y no se mantiene el esfuerzo en el trabajo. Si lo que está abajo no es la dopamina, sino es la serotonina,
va a haber una gran insatisfacción, va a ser un niño que nada lo satisface, nada lo llena, propenso a la irritabilidad, agresión hacia sí mismo y otros, mucha impulsividad, comportamiento obsesivo compulsivo, ideas muy compulsivas, inclusive riesgo de suicidio, porque actúan sin freno, sin pensar. No sé si se acuerdan, hace muchos años un grupo de niños que aceleraron el coche y se cayeron en un puente de Tecamachalco y se iban a graduar unos días después. Eso es vil impulsividad, es no ver consecuencias. Entonces sí puede llegar a ser así de grave que pueda uno perder la vida. Y bueno, también está la impulsividad cognitiva. Si tú le pones a un niño un rompecabezas, va a agarrar 2 piezas, las trata de unir, tira esta pieza, ya no sabe dónde le quedó. Entonces no tienen esta planeación de trabajar. Cuando está baja la norepinefrina o la noradrenalina, van a ser niños indiferentes, apagados emocionalmente, con muy bajo nivel de energía, apáticos, podríamos decir que depresivos, pero es una depresión de tipo endógeno y reacciones a veces con agresión. La reacción con agresión viene cuando ya el niño aguantó, se burlaron de él, lo bullearon y parecía que no reaccionaba hasta que un día reacciona con mucha agresión. Entonces, bueno, básicamente la dopamina tiene que ver con el placer, la motivación, la recompensa y la cognición. Vamos a ver mucha gente con TDA que no responde a la recompensa y por más de que hagamos reforzamiento positivo o castigos, al niño le da exactamente igual y tiene que ver con la dopamina. Cuando es un problema de serotonina, va a haber problemas de controlar el estado anímico y controlar las emociones, o sea, problema de autorregulación. Y con la norepinefrina, básicamente problemas de atención. Entonces, ya en base a esto, podemos empezar a hacer un esquema de las comorbidades, que si falta noradrenalina, serotonina o dopamina, por ejemplo, el de que le falta dopamina va a ser impulsado por el principio del placer. Entonces no va a querer hacer nada que implique un esfuerzo, nada más lo placentero. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a hacer una personalidad sociopática o un poco narcisista. Al que le falta de alguna forma noradrenalina, va a ser irritable, va a tener disfunciones cognitivas y de alguna forma va a ser un niño que necesita como controlar y vigilar cosas, que puede ser el obsesivo. Y el niño con problema de serotonina, de alguna forma va a ser un niño muy sexualizado, que no ve las consecuencias o también con mucha agresión. Entonces, las causas. Es multifactorial, sí es de origen neurobiológico y sí se complica con la parte emocional, aquí lo llamamos psicosocial o cultural, y sí tiene un componente enormemente genético. Entonces, bueno, me voy a brincar un poco los factores del origen. Y bueno, aquí también, ¿qué cosas no causa el TDA? Mala crianza y educación de los padres. Los padres no son culpables de que el niño tenga TDA. Ahora, no ayuda una mala crianza, no ayuda que no pongan límites, pero no es el origen, no es lo que lo causó. Alergias alimenticias o exposición a tóxicos ambientales como plomo, que se pensó en una época que el plomo era lo que daba TDA, ya sabemos que no. Claro que todavía hay teorías. No se produce por desacuerdos entre los padres, por separaciones, por divorcios, ni por estar viudo o soltero. No se produce por el nacimiento de un hermano, por celos o falta de apego paterno. No se produce por la falta de apego, pero el apego sí va a tener que ver mucho en cómo se maneja un niño con TDA. No se produce por cambiar de colegio, por tener niñera o porque estar al cuidado o educación recaiga en los abuelos. Hay papás que dicen, no, es que en ese colegio le causaron el TDA, cosa que sabemos que no. Tampoco fluye de forma tajante el nivel socioeconómico, el cociente intelectual, la edad de la madre, el vivir en una población grande o pequeña. Se ha dicho que muchos estímulos provocan TDA, no ayudan, pero no lo provocan. También se ha dicho que el niño con TDA es especialmente inteligente, tampoco es cierto.
Puede ser inteligente o puede no serlo. Es completamente independiente. No es debido a la falta de normas de los padres o ausencia de límites dentro y fuera de la casa, aunque ayuda mucho. Y tampoco está relacionado con ingesta de dietas ricas en azúcares, grasas, aditivos, proteínas, aunque ayuda a una buena alimentación libre de edulcorantes, azúcar, etc. Y tampoco el que vea mucho televisión, videojuegos, pantalla, tampoco ayuda, pero no es el origen. Entonces sí hay que diferenciar lo que es el origen y lo que no es el origen. Ahora, en las relaciones sociales hay muchas repercusiones en casi todas las áreas de la vida de una persona. Por eso dicen que es un problema mínimo, porque bueno, no es una epilepsia, no es un cáncer, no, pero a veces sí produce alteraciones máximas, como no poder mantener un empleo, una relación, ir a la universidad, en fin. Los niños, adolescentes y adultos con esta patología presentan un comportamiento más hostil y disruptivo, reaccionan enfadados con altos niveles de frustración cuando se les provoca, pueden ser poco empáticos, suelen sentir poca culpabilidad respecto a las cosas que hacen. Y cuando el TDA es solo del subtipo inatento, tienden a ser retraídos, inseguros, evitativos y muy poco participativos. Hay una prueba que se llama el MOXO, es una prueba bastante nueva que a mí me gusta para diagnosticar, que tiene 4 índices, donde dice la letra A, básicamente mide atención, que es la capacidad de focalizar un elemento determinado, analizarlo adecuadamente y responder de acuerdo a una instrucción. La T se refiere a tiempo, el tiempo de reacción, que es la capacidad de responder correctamente a una tarea determinada dentro del tiempo necesario. O sea, hacer un examen en el colegio, pues tienes que hacer el examen y entregarlo, no puedes empezar cuando ya todos están entregando. La I es la impulsividad, que tiene que ver con actuar sin pensar y una tendencia a responder sin haber evaluado previamente una situación. Y la H es dificultad para controlar el comportamiento y evitar acciones no deseables o innecesarias. Todos estos resultados van a una gran base de datos de investigación y te dan una línea base y después se van introduciendo estímulos visuales leves, fuertes, estímulos auditivos leves y fuertes, una parte que llaman combo, que es visual y auditivo, y nos va a dar un perfil para determinar la naturaleza del tratamiento. Aquí esto no se ve tan bien, pero en este caso vemos atención está en verde, impulsividad está en amarillo, el manejo de el tiempo en amarillo, la impulsividad está en rojo y la hiperactividad está en verde. Entonces es un perfil de alguien básicamente impulsivo, que puede ser atento, pero que aquí predomina la impulsividad, por eso me gusta este perfil. Aquí tenemos otro, donde básicamente el problema es atención, impulsividad e hiperactividad. ¿Estoy en ese? Sí. Ok. Y aquí tenemos otro, donde básicamente es impulsividad con un poquito de hiperactividad. Entonces, este perfil a nosotros nos ha ayudado muchísimo para determinar el tipo de TDA que tiene. Además es de los 6 años hasta los 99. Entonces nos sirve para adultos, adolescentes, etc. Y luego te da una gráfica que no me voy a meter a explicar toda la prueba, pero sí es una gráfica donde puedes ver si influyó más el estímulo auditivo, el estímulo visual o los dos estímulos juntos, y si después el paciente pudo recuperar o no la atención después de estar involucrado en uno de estos estímulos. Se ha visto que hay muchas diferencias individuales. Por ejemplo, hay la persona que se puede concentrar más trabajando en un Starbucks lleno de ruidos o que tiene que poner música. Y hay el que de plano tiene que estar en una habitación solito, sin ningún tipo de estímulo, apagar el teléfono, tener su vaso de agua. Y uno tiene que detectar qué tipo de niño tenemos o de adolescente, porque a veces sí necesitan un poquito de estímulo. Entonces, bueno, de las funciones ejecutivas, aquí, por ejemplo, cuando hay problemas de organización y ya te vuelves adulto, hay muchos problemas como perder las llaves, no llegas a un evento, se te olvidó pedir una factura o pagarla,
llegas tarde tarde a los lugares. En una mujer, de alguna forma el marido le dice, te recojo a tal hora, y esa hora se va a empezar a arreglar, y se vuelve todo un problema de pareja. Hay muchas tareas de la casa que no hicieron, o se les olvidó recoger al niño del colegio. Entonces empieza a haber una decepción y un deterioro en la pareja, y empieza uno a culpar al otro, y de alguna forma la persona con TDA se va a sentir muy poco valorada. Entonces sí hay un impacto en la vida cotidiana a lo largo de todo el ciclo vital, de principio a fin. Y bueno, aquí por la tipología de los síntomas, hay un impacto no solo en la persona, sino también en todos alrededor, en los hermanos, en el esposo, en los papás. La mamá se siente mal, la mamá, y dice, ya, ¿qué más puedo hacer? Entonces sí afecta, obviamente, jefes, esposos, etc. El manejo del tiempo es importantísimo, porque el tiempo se les va. Entonces eso es una gran característica en TDA, que también permanece a lo largo de toda la vida. Y algo muy importante, sí hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque que todo es TDA y además está subtratado. Y sí tenemos que saber cuándo es un trastorno vincular, cuándo es un trastorno de ansiedad, cuándo es depresión, cuándo es oposicionista desafiante, además o sin TDA. Entonces sí es muy importante un diagnóstico diferencial. Y evaluar las condiciones emocionales de cada niño, o sea, cuáles son las características. Por ejemplo, el TDA no es algo muy totalizador, sino que desde muy chiquito te vives excluido. Es como, me excluyó la maestra, después me excluyen mis hermanos, después me excluyen los amigos. Entonces sí te empiezas a vivir como defectuoso. Por un lado sí es una realidad, pero por otro lado también es un estigma. Entonces hay una creatividad. El otro día nos decía un papá, yo nunca me quise medicar y no voy a medicar a mi hijo porque le voy a opacar su creatividad. Entonces sí está esta parte de que eres creativo, pero eres creativo desbordado. Y este papá en particular no está pudiendo tener los recursos económicos necesarios para mantener a la familia. Él está encantado con la creatividad, pero es una creatividad que le afecta las funciones ejecutivas, y que aunque sus ideas sean buenas, o necesitaría a alguien que le aterrice todas sus ideas. Después vamos a ver que gente como Walt Disney tenía un trastorno por déficit de atención, pero el hermano fue el que le aterrizó todas las ideas. Hicieron un muy buen trabajo en equipo. El que está en la televisión, que no puede ver un solo programa, sino está zapping. Y eso que se hace con la televisión del zapping, también se hacen otras cosas de la vida cotidiana. Contesto el teléfono, hago tal cosa, y total, lo que tenía que hacer se quedó sin hacerse. Entonces, por eso muchos proyectos se quedan inconclusos, y a veces muchas mujeres, tengo yo que he visto, con gastos sin control, creen que la tarjeta es un plástico que se pasa como si no hubiera que pagarla después, no se miden con los gastos, pierden las cuentas. Y hay un punto muy importante que, bueno, esto es así medio, pero sí se distraen hasta en el sexo. Hay muchas quejas de déficit de atención relacionadas a la sexualidad. Llegan tarde, pierden todo. Entonces sí es importante evaluar el TDA y las comorbidades. Entonces, bueno, de los tipos de TDA, vamos a ver que algunos son impulsivos, otros son más distraídos, unos son agresivos, otros son ansiosos, otros son depresivos, pero lo que predomina es el TDA. Y no es un trastorno para ansiedad, sino que también el TDA te produce ansiedad. Entonces, como el huevo y la gallina, sí hay que saber qué vino primero y qué vino después. Los niños, obviamente, sucede que son invitados a menos eventos, tienen dificultad en participar en actividades extraescolares, pueden ser buenos en fútbol, pero no se concentran en la pelota, les pasan la pelota y no la vieron, entonces van a ser objeto como de burla. Aquí me quiero ir un poco rápido porque es repetitivo. En las niñas hay diagnosticadas, de cada 3 niños hay una niña. Entonces sí sucede mucho más el TDA en hombres,
y también nos afecta de formas diferentes. Ahorita vamos a ver que las niñas son o soñadoras y muy retraídas, o son niñas muy aventadas que a lo mejor se embarazan en la adolescencia y que hacen una serie de conductas muy exageradas, pero sí es distinto al problema en los niños. Los adolescentes, casi todo adolescente va a tener problemas asociados al TDA. Ya en la adolescencia o ya se hizo una personalidad de trastorno borderline, o tienen embarazos tempranos, o tienen muy mal manejo de los tiempos y van a tener fallas importantes en la parte laboral. Luego, bueno, está el perfil de la niña tímida, no me voy a detener en eso, o las que les decía del modelo hipersociable, la niña acelerada que habla y no para, y que puede interrumpir, que siempre quiere ser el centro de atención, que se maquilla de más, que es muy inadecuada. Luego las niñas hiperactivas pueden ser muy exhibicionistas y la comorbidad es que pueden tener un trastorno muy histérico también. Y la niña muy cambiante es una combinación de inatenta e impulsiva que pueden parecer disfóricas, casi así como bipolares, que tienen explosiones de mal humor, pero después se pueden estar quietas, tranquilitas un montón de tiempo. Entonces, bueno, ese es otro perfil. La proporción de inatención, 30% niñas, 16% varones. Sin embargo, cuando es inatención más hiperactividad e impulsividad, 85% hombres, 65% las mujeres. Y hiperactividad con impulsividad, se supone que también 5% las niñas hiperactivas y 4% los hombres. Hay esta parte de los adolescentes, que sí se supone que el 70% de los adolescentes, aunque hayan sido tratados de niños, van a seguir teniendo problemas en la adolescencia. Pero los que no fueron tratados, además de la inatención, van a tener muchas más comorbidades. Entonces, el tratamiento temprano sí va a ser algo muy importante. En los adolescentes está la parte de que, bueno, tienden a tener relaciones sexuales muy temprano, cambian mucho de pareja, como si no tuvieran este sentido de compromiso, no usan métodos anticonceptivos, hay una alta proporción de transmisión sexual, se exacerba la impulsividad y los actings. Otro punto importante es que la identidad se tambalea porque no saben en qué son buenos, no saben en qué son malos. Entonces sí, muchas veces se vuelve un trastorno limítrofe de la personalidad. Tienen muchos accidentes de coches, delitos, abuso de sustancias, adicción a la tecnología. Yo me enteré hace poquito de que ya hay clínicas, así como para el alcoholismo, y hay las clínicas del Cyber Detox, que es desintoxicación de la pantalla. Y de verdad se está volviendo un problema serio de adicción, porque además afecta la producción de la dopamina, la pantalla, eso ya está bastante estudiado. Pues bueno, ya cuando se pasan de los límites tenemos todos estos problemas. También el deporte extremo es muy dado en niños que no miden la consecuencia, en adolescentes, y viene el TDA. En los adultos tienen relaciones de pareja poco estables, no mantienen la relación de pareja muy a largo plazo, tampoco las amistades funcionan mejor, y esto ahorita vamos a ver ejemplo de famosos con TDA, cuando son autoempleados. El no trabajar con un jefe o tener que estar siguiendo órdenes de alguien en particular. Les cuesta mucho trabajo mantener una economía sana, se endeudan mucho con tarjetas de crédito, tienden a conflictuarse mucho con la autoridad, y la mayoría de las veces son productos del apego no seguro con sus mamás. Ahorita vamos a ver un poquito del apego si nos da tiempo. Uno de los problemas más comunes que dicen los adultos que tienen con TDA es de pareja, de matrimonio, bueno, también laboral. El índice de divorcio y de separación con TDA es mucho más alto que cuando no hay el problema.
¿Cómo afecta a la pareja? Problemas de comunicación por falta de habilidades sociales, sensibilidad emocional y sobrereacción, sobre todo las mujeres, bueno, los hombres también. Cualquier cosita tienen una sobrereacción que afecta muchísimo a la pareja, falta de regulación y problemas de funciones ejecutivas como planificar, anticipar y organizar. De las comorbilidades, hay mucho uso de sustancias, que es el trastorno por uso de sustancias. 52% de los adultos con TDA acaban teniendo abuso de sustancia, independientemente de haber sido medicados o no. Oposicionista desafiante, 40%, porque de alguna forma fueron tan agredidos por la autoridad que el que no se sometió se va a volver desafiante. Una conducta disocial, 40%, ansiedad, 37%. Del espectro autista también hay TDA, pero el diagnóstico principal es autismo, 33%. El depresivo, 24%. Trastornos de aprendizaje como dislexia, disgrafia, discalculia, 20%. Los tics de la Tourette también 11%. El trastorno bipolar, 10%. Ahora, el trastorno borderline de la personalidad se da con muchísima frecuencia. No hay una cifra oficial, pero se dice que es como un 70 y tantos %, porque aprenden a que son buenos y malos y aprenden el mecanismo de defensa de escindirse, y porque son muy vulnerables a la desregularización, a la angustia y al desbordamiento, y porque se afecta su identidad. Entonces, a veces son tiernos, a veces son agresivos, a veces son... Y eso sí se va construyendo una personalidad de este tipo. Luego vienen las comorbidades. Hay mucha comorbidad con trastornos de aprendizaje, con epilepsia, con abuso de sustancias, bueno, todo lo que ya mencionamos. En las niñas, menos comorbidad con el negativista desafiante, más hacia problemas de aprendizaje, tics y depresión. ¿Qué más? En la infancia pueden haber fobias específicas, inclusive fobia social, fobia al colegio, mucha ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada. En la adolescencia también mucha fobia social y adolescentes también con ataques de pánico. Y hay muchos adultos que acaban desarrollando el TOC porque es como todo les han dicho que lo hace mal, se vuelven como muy perfeccionistas. Entonces esa angustia de perder el control los vuelve como necesito estar muy muy controlado. Bueno, volvemos a ver el mismo tema de la comorbidad y vámonos al tratamiento. Tiene que ser multimodal. Entonces, sí, de alguna forma tenemos el primer tratamiento, que mucha gente a lo primero que va es a la medicación, el tratamiento farmacológico. Yo creo que debe de ser evaluado por un especialista y solo cuando alguien es candidato a la medicación y cuando no, suprimirla. El segundo, que a mí me parece el más importante, y ahorita vamos a ver por qué, es una psicoterapia. Yo siempre me inclino más a una psicoterapia de corte psicoanalítico que de cognitivo-conductual, aunque la cognitivo-conductual a veces debe de ir primero y después la parte psicoanalítica cuando el niño es muy hiperactivo y el problema de conducta está muy exacerbado. Sin embargo, sí hay que llegar al mundo interno tarde o temprano. Y la parte del mundo interno es la más sensible de todas. Y luego viene el tratamiento psicopedagógico, que también es muy importante porque no nos podemos exponer a esperar que repruebe el año, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del tratamiento farmacológico básicamente es que bajen los síntomas nucleares de la inatención, etcétera. Hay básicamente dos, que son el tratamiento estimulantes y los no estimulantes. Si nos vamos por el metilfenidato, Ritalin o Concerta, o más bien por la atomoxetina como el Estratera. Ahora, se ha hablado mucho de la relación entre TDA y drogas, y sí hay porcentajes muy altos
pero curiosamente en la Universidad de Cornell se ha visto que los que no tomaron medicación, que sí eran candidatos a la medicación, tienden a caer más en drogas que los que fueron correctamente medicados. Hay papás que les cuesta mucho trabajo entender esto, pero sí. Bueno, cuidar obviamente la automedicación, no extenderlo más de tiempo. Y vámonos a la psicoterapia porque, hay psicoterapias de tipo grupales y hay psicoterapias individuales. Yo soy de la opinión de que el tratamiento siempre debe de ser una relación de uno a uno, individualizado, por las enormes diferencias que hay entre un TDA y en otro. Pero con un trabajo en equipo, poder trabajar con el colegio, con los papás, con el neuropediatra. En todos los casos sí, el traje a la medida. Les quiero mostrar un video, lo voy a cortar porque es un video de 8 minutos y nada más quiero que vean como 1 minuto porque es más que suficiente. Este es un bebé con un TDA de tipo combinado. ¿Cómo esta mamá se puede vincular con este bebé? No es fácil. Vamos a ver lo que sucede. ¿Qué haces con este bebé? Esta es una mamá tratando de ver cómo le hacen, pero un niño todo el día así, en un salón de clase. De repente se cansa y vuelve. Lo impresionante de este video, y por lo cual dura 8 minutos, es porque el niño sigue y sigue y sigue y puede durar 1 hora el video que va a ser igual. Bueno, pues el objetivo de ver este video es que nos vamos a la llamada teoría del apego, que muchos ya la conocen, de John Bowlby. ¿Cómo puede una mamá establecer un apego seguro con este niño? Por más de que sea una buena mamá, tendrá otros hijos y tendrá que hacer algo durante el día. Entonces lo más seguro es que este niño va a tener un apego o ansioso evitativo, o ansioso resistente ambivalente, o francamente desorganizado, porque esto que vimos no es tan frecuente que a esta edad estén así, pero también es una demostración de lo neurobiológico. Esto no es ni por mala mamá, ni por Entonces aquí sí hay que hacer un trabajo completamente integral. Ahora, si tenemos una mamá que le puede dar un apego seguro al niño, entonces, bueno, de acuerdo a Erik Erikson, nos va a dar una confianza básica. El niño va a saber acudir a un lugar seguro para confort. O sea, el niño aprende que tiene su safe haven en la casa con la mamá, o inclusive en el colegio aprende que me puedo ir a tal lugar donde está la psicóloga, etcétera, hasta que me calme. Hay niños que dicen, puedo salir a dar una vuelta y regreso, pero esos son niños que han tenido un apego seguro. La mayoría de estos niños saben que pueden tener un mejor holding. Esto es el concepto de Winnicott, que una mamá, cuando el niño está completamente exacerbado, va a poder contenerlo y lo va a saber calmar. Esta mamá está ensayando, entonces dice, bueno, le pongo música, a ver qué pasa. Otra mamá ensayará otra manera de contener. Nos está pasando, y vemos mucho en el consultorio, que hay mamás que se lo entregan a la nana porque ya no saben qué hacer. Entonces, la que calma al niño es la nana y no es la mamá. Entonces son apegos muy ambivalentes.
Luego, bueno, van a tener menor desbordamiento si tuvieron un apego seguro, van a tener una menor afectación en la autoestima, van a tener mayor productividad, mejor identidad y mejores mecanismos de defensa. Luego vienen los otros 3 tipos de apego, que es muy, muy frecuente en el TDA tener apegos de tipo inseguro. Entonces, bueno, esta teoría del apego pues incluye muchos conceptos del psicoanálisis, como por ejemplo el medio ambiente facilitador de Winnicott. Un niño con TDA, todo lo que da, sí va a funcionar bien en un colegio estructurado, pero no de 30 alumnos en un salón. Entonces sí hay que darles un ambiente lo más adecuado posible. También, bueno, hay una serie de modelos prácticos que van a representar rasgos del mundo y de sí mismo. Y lo que vemos es que una modalidad de apego, la que sea, sí te va a durar toda la vida y te vuelves una persona que hace o apegos inseguros o apegos ambivalentes con las demás personas de tu vida. Y esto es algo que en un proceso de psicoterapia sí le podemos ayudar al niño a cambiar. Y si la mamá no le pudo proporcionar un apego seguro, el terapeuta puede proporcionar un apego seguro, puede proporcionar un ambiente de holding, y de alguna forma esto va a ayudar muchísimo a que el niño vea que hay otros modelos y él puede cambiar sus mecanismos de defensa y sus propios modelos a futuro. Entonces, bueno, los modelos de funcionamiento internos del self y de los otros proveen prototipos para todas las relaciones ulteriores, siendo relativamente estables a lo largo del ciclo vital. Y vamos a ver que una persona ambivalente, una persona que no toma decisiones, dice, es que yo era así desde que tenía 5 años y yo tengo 40. Entonces sí son modelos que se establecen de forma muy, muy arraigada. Bowlby dice que son patrones desde la cuna hasta la tumba y que además son transgeneracionales. Entonces por eso sí es tan importante un proceso de psicoterapia. La dinámica relacional en el apego seguro, la persona va a sentir que sí los otros tienen disposición para ellos. Entonces, por ejemplo, le pueden pedir permiso a una maestra o se atreven a acercarse, no entendí nada, es que hablabas muy rápido. Un niño que no tiene apego seguro no se puede acercar a la maestra y no le puede preguntar esto. Tiene una visión positiva de sí mismo. No sé si han visto niños con TDA que de veras son muy chistosos porque dicen, ellos solitos se describen y dicen, soy